Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Ingeniero español y trabajando en Tesla. Creo que hay poca gente que pueda decir esto en su currículum, así que tengo el placer de presentaros a Rafael Troncoso. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Pues muy bien, por aquí. Muchas gracias. Lo primero que me gustaría es que te presentases para aquellos que no te conocen, ¿quién es Rafael Troncoso? Bueno, pues Rafael Troncoso es un español, un español que vive en Estados Unidos. Eh, eh, principal rol de Rafael Troncoso, principal rol o trabajo de Rafael Troncoso es el ser padre y tener cuidado de sus hijos y de su mujer, ¿no? Pero bueno, a nivel profesional, que es lo que queremos hablar de aquí, ¿no? De Tesla y demás, pues sí, bueno, Rafael Troncoso pues empezó su carrera pues en el 1998 trabajando para el Departamento de Defensa norteamericano en la base naval de Rota. Yo soy de Cádiz, ¿no? Del puerto de Santa María. Y nada, y después de pues 9 años trabajando en el hospital naval de la base de Rota, pues me vine a Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando llegué aquí, pues trabajé como casi 10 años para el departamento, el Food and Drug Administration, que es que bueno, con esto del COVID, pues ha estado mucho en las noticias, ¿no? Porque son los que regulan las vacunas, la medicina y todo ese tipo de cosas en Estados Unidos. Y bueno, ahí pues pasé pues casi 10 años. Y después pues trabajé en el departamento, en el DHS, Department of Homeland Security, que es el departamento en la parte de inmigración. Este es el departamento, bueno, esta agencia se dedica pues un poco a velar por la seguridad interna, ¿no? De los Estados Unidos. De ahí pues me fui al sector privado y ahí pues acabé trabajando en SAP, una empresa que se llama SAP o SAP, empresa alemana, pero bueno, todo en Estados Unidos, ¿no? Y después de esa, pues pasé a trabajar a Tesla, ¿no? En Tesla llevo pues poco más de un año trabajando aquí en Tesla y nada, un poco esa es mi carrera profesional, entre comillas, ¿eh? Y cuéntanos un poco cómo surge esta oportunidad de trabajar en Tesla. Imagino que Elon Musk te mandó un DM, ¿no? Por Twitter y te dijo, oye, Rafael, vente aquí a trabajar con nosotros, ¿no? Sí, no, pues es muy curioso y además yo prácticamente todo lo que he hecho desde el punto de vista profesional, bueno, no he comentado que también soy autor de algunos libros, ¿no? De la editorial Zero X World, ahí en España, pero todo mi carrera, el inicio de mi carrera profesional, incluso el tema de los libros, viene de hacer cosas que no tenían nada que ver con, o sea, que hacer cosas en mi tiempo libre. ¿Cómo acabé en Tesla? Bueno, pues cuando, te doy un poco de historia, ¿no? Porque tiene su historia. Cuando yo llegué cuando yo estaba en Estados Unidos, bueno, parte de mi tiempo aquí, pues vivíamos en Florida, en la ciudad de Jacksonville. Y y cuando viví allí, pues bueno, yo me dediqué a buscar grupos de temas de ordenadores, ¿no? Y entre ellos, pues había un par de grupos a los que me uní y me reunía con ellos pues todos los meses. Un grupo de Linux de Jacksonville y el otro era sobre temas de hacking, ¿no? El 2600, ¿no? El grupo de 2600. Y en estos grupos, pues conocí a un chaval allí y nos dedicamos, pues bueno, hicimos buena amistad, jugamos a unos CTFs. No sé si conoces el tema de los CTFs, pero bueno, los que no lo conozcan, pues son como retos de hacking, ¿no? Para poner en práctica tus habilidades de hacking de forma legal, ¿no? Sin meterte en problemas. Y a partir de ahí, pues establecí una relación con este chaval. Eh, Incluso una vez yo me fui de Jacksonville, bueno, no lo he comentado, mi mujer es militar, y nos tenemos que mudar cada 3 años, nos mudamos de sitio. Y bueno, cuando nos fuimos de Jacksonville, pues bueno, esa relación la mantuve con este amigo mío, ¿no? Y de vez en cuando, pues me contactaba, hey, tengo preguntas sobre esto, nos ayudábamos un poco, ¿no? Eso estamos hablando del año 2000, desde el 2009 al 2012, ¿vale? En Jacksonville. Cuando yo me fui de allí, pues nada, seguí en contacto y demás, y yo seguí mi trabajo. Cuando yo trabajaba en SAP, en SAP, yo empecé allí a trabajar en el 2018 y en el 2021, si no recuerdo mal,
Este compañero, este amigo mío que dice en Jacksonville, ¿vale? Pues me contacta y él trabajaba para una empresa de tecnología también en Estados Unidos y me dice que, bueno, que se quiere ir de la empresa y que está buscando un trabajo, ¿no? Y que me pregunta a mí si en SAP estamos buscando gente. Y ciertamente en mi equipo, donde yo trabajaba, en el equipo de aplicaciones de seguridad de aplicaciones, pues sí que estaban buscando gente allí. Y nada, lo comenté con mi jefe, pero bueno, un poco como estábamos saliendo de la pandemia, aquello pues era un poco todo lento y demás, y total, que a las 3, 4 o 5 semanas o por ahí, me llama, me dice, mira, que no me han contactado desde SAP, y me he ido a trabajar a Tesla. Y entonces se había ido a trabajar a Tesla. Y me dice, vente conmigo a trabajar, no sé qué. Digo, bueno, pues ahora mismo no puedo, me estoy mudando, me estoy comprando otra casa, en fin. Un año más tarde, ¿vale? Este amigo mío me contacta de nuevo. Mira, estoy montando un equipo de seguridad de aplicaciones en Tesla. Tesla no tenía equipo de este tipo. Tiene otros equipos de seguridad, pero no tiene de este tipo. Entonces a él le dan el cargo un poco de montar un equipo de application security, ¿no? Que es el trabajo este. Y entonces pues me dice, vente a trabajar aquí con nosotros, podemos crear el equipo y darle la forma que queramos, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces pues ellos eran 3 personas en el equipo, 4. Y nada, pues bueno, puse unas condiciones, fui a través de todo el tema de proceso de entrevistas y demás. Y nada, y acabé pues en Tesla. Pues esa fue un poco la forma, ¿no? Y lo que quería recalcar un poco era eso, ¿no? La amistad con esta persona y al final el acabar trabajando en Tesla viene de hacer cosas pues en mi tiempo libre como el tema de jugar CTF simplemente, ¿no? Y de conectar con gente, ¿no? Crear el networking, ¿no? Sí, además dedicarle mucha pasión, ¿no? Porque al final es un nicho complicado. Yo me dedico también a lo mismo y, como digo yo, es un nicho para frikis, ¿no? Y bueno, me gustaría que nos contases un poco, porque has tocado un término que es el ingeniero de seguridad de aplicaciones o application security. A mí todavía me cuesta mucho explicarle a mis amigos y a mis padres ¿a qué me dedico? ¿Cómo explicarías a los que nos están escuchando a qué te dedicas en Tesla? Pues sí, son términos que van y vienen, ¿no? Cada año pues tenemos términos nuevos. Yo, por ejemplo, en SAP pues hacía el rol de Security Champion y ya como que se ha quedado un poco fuera de moda. De hecho, el tema del término de Application Security se está como moviendo más al Product Security, ahora no sé qué. Pero bueno, ¿a qué me dedico? ¿A qué se dedica un ingeniero de seguridad en aplicaciones? Pues básicamente la idea es el colaborar con los equipos de desarrollo, ¿vale? Para que estos equipos de desarrollo pues desarrollen software seguro, ¿no? De una forma segura. Entonces nosotros lo que hacemos mucho es pues no solo facilitarles el uso de ciertas herramientas, ¿no? Para que busquen vulnerabilidades o potenciales problemas en el código, en su aplicación, en la arquitectura y demás. Hacemos cosas de modelado de amenazas, ¿no? Cuando ellos nos presentan una arquitectura, pues nosotros lo que hacemos es intentar de identificar todas las amenazas que existen en la arquitectura y ver qué podemos hacer o qué se puede hacer para mitigar dichas amenazas, ¿no? Y bueno, y sobre todo educación. Educación, nosotros ponemos mucho énfasis en la educación, en la colaboración, creamos documentación, hacemos muchas pruebas de concepto para, digamos, abrirle las puertas a los programadores para hacer ciertas cosas, ¿no? Pues mira, así es como deberíamos de hacer la autenticación o no sé qué. Hacemos también muchos temas de workshops, ¿cómo se llaman workshops en español? Sí, grupos de trabajo, sí. Sí. Pues eso, un poco es el trabajo que desempeño, ¿no? Y también hacemos un poco de investigación, ¿no? Como bien comentas, es un nicho para frikis porque es una educación continua, ¿vale? Entonces no te puedes sentar, aprender lo que existe hoy en día, ¿no? Sentarte y decir, bueno, pues ya me lo sé, lo que me sé y ya con esto tiro y ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Que tenemos todo estas olas de temas de inteligencia artificial que vienen, las herramientas, los chatbots y todo lo que se está integrando y demás, pues esto, como todo en la vida, ¿no? Pues trae sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y la cosa, pues, tenemos que estar aprendiendo continuamente, pues, para sobre todo evitar las cosas malas, ¿no? De que
la gente se aprovechen de este tipo de cosas y puedan causar pues problemas, básicamente. Y antes de entrar en varios términos que has dicho que me interesan mucho, como el modelado de amenazas o la cultura de desarrollo seguro, me gustaría que nos contases cómo es un día de un trabajador de Tesla, o cómo es tu día cuando tienes que ir a trabajar, o si trabajas en casa, o cómo es la vida de un ingeniero de seguridad de aplicaciones en Tesla. Sí, pues nada, en mi caso puedo contar, porque claro, Tesla es, como me lo pusieron, ¿no? Cuando yo pasé por el tema de entrevistas y demás, la forma en que definieron Tesla es una startup muy grande. Y, y es todavía tiene esa mentalidad de startup, ¿no? Y es muy grande porque sí, pues tenemos, pues, no sé cuántos trabajadores, como 115.000 trabajadores, creo, en Tesla. Y, y entonces, pues, es una empresa muy dinámica, como ya tú bien sabes, ¿no? Estamos en un mercado muy, muy competitivo, aunque Tesla, yo creo que es el líder, ¿no? Sobre todo en el tema de automóviles eléctricos, ¿no? El líder sin ningún tipo de duda. Bueno, están todas las empresas, pues, creando sus propios modelos de temas eléctricos y demás, y sobre todo en China también, que están pegando muy fuerte. Entonces, muy dinámica, cada equipo pues trabaja de una forma distinta. En mi caso, pues nada, nosotros tenemos tickets asignados, digamos, ¿no? Tenemos tareas que tenemos que desarrollar. Una cosa base, ¿vale? Que hacemos en el equipo, lo que le decimos aquí el bread and butter, ¿no? La mantequilla y el pan, es la cosa que todos hacemos dentro del equipo, es el modelado de amenazas, que después podemos hablar más si quieren. Eso es lo más básico que hacemos todos, ¿no? Y después en cada equipo pues tenemos un poco de especialidades, ¿no? Cada uno pues está especializado en ciertas cosas. Yo personalmente me dedico un poco más, estoy más orientado al tema de la seguridad en contenedores y Kubernetes. Pero bueno, mi día a día, pues eso, tickets, modelado de amenazas, un poco de investigación, creación de workshops, documentación, el ayudar a desarrolladores arreglando vulnerabilidades, ¿no? Pues parte de lo que hacemos, ¿no? Pues escaneamos el código de una aplicación con distintas herramientas, lo que las herramientas diga, pues mira, aquí tienes problemas, pues si el programador no tiene mucha idea de cómo arreglarlo o muchas veces no sabe o tiene dudas, pues es un poco lo que hacemos, ¿no? El colaborar con ellos, el ayudarles, pues mira, puedes hacerlo de esta forma, aquí tienes no sé qué, aquí así podrías desplegar esto y cambiar un poco mejor la arquitectura para evitar ciertos problemas, pues ese es un poco el día a día, ¿no? No tenemos muchos mítines, ¿vale? Esto es una de las cosas que en Tesla, dentro de lo que es la cultura en Tesla, hace mucho hincapié. Si a ti te invitan a una reunión, ¿vale? Y a los 10 minutos ves que la reunión pues no te ofrece nada, ni tú tienes nada que ofrecer, eres bienvenido al irte. El dejar el meeting, levantarte e irte de la habitación o conectar la conexión si la estás haciendo online. Es una cosa que hacen mucho hincapié, no quieren perder mucho el tiempo en este tipo de cosas, ¿no? Mítines lo justo y siempre y cuando que sean, pues eso, productivos, ¿no? Si no son productivos o tú ves que no es productivo, pues nada, fuera del meeting. Eso es parte de la cultura y parte de eso, del trabajo nuestro. Entonces, pues sí, tenemos bastante libertad, mucha flexibilidad. En mi caso también, como bueno, Tesla es una empresa global, ¿vale? Estamos en todo el mundo prácticamente, pues tenemos también que trabajar con el tema de las zonas horarias también, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que tener ahí en cuenta y tenemos muchas cosas en China, por ejemplo, en Norteamérica, en Europa también. Entonces, de hecho, en nuestro equipo tenemos gente desde la costa oeste de los Estados Unidos, desde California, básicamente, hasta Shanghai, en China, ¿no? Y gente en Europa y en la costa este, donde estoy yo, en Estados Unidos, y incluso Texas también. O sea, que tenemos aquí bastante esparcidos. Pero bueno, básicamente ese es un poco el trabajo, ¿no? Tenemos eso, tenemos ciertas tareas y pues, bueno, te levantas y te pones a mirar tu correo y demás y ayudar a la gente, contestar preguntas y ese tipo de cosas. Sí. Y, y oye, lo del tema de las meetings me parece súper bien. O sea, se podría decir que es totalmente enfocado a la productividad. Y si, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Si no puedes aportar, aparta, ¿no? Pues igual con las meetings. Y bueno, has tocado el tema de los desarrolladores, ¿no? Claro, el usuario final conoce Tesla
por el producto que llega, que al final es un coche eléctrico, básicamente, aunque luego hay tema de paneles solares, baterías y demás. Pero bueno, entiendo que el volumen de desarrollo que hay en Tesla es muy grande. Entonces, te voy a tirar una pregunta un poco genérica, luego entramos un poco más en detalle, y es, ¿cómo le explicaríamos a alguien cómo se protege un software desde tu punto de vista? Pues yo lo primero, lo que comenté antes un poco, modelado de amenazas, ¿no? Pues cada software es distinto y dependiendo de dónde se ejecute el software, de cuáles son los usuarios del software, de qué tipo de datos va a manejar el software, de dónde bueno, ya lo he comentado, dónde se ejecuta el software, pues tienes distintos tipos de amenazas que tienes que mitigar, ¿no? Entonces, pues bueno, si hablamos de forma genérica, por ejemplo, ¿no? de una aplicación en el infotainment del coche, por ejemplo, o una aplicación web, que al final pues casi que es lo mismo, ¿no? Donde recibes entradas del usuario, pues lo primero, lo típico, ¿no? Pues bueno, las entradas del usuario todo se debe de considerar como hostil, ¿vale? En tu software, ya sea incluso dentro, interno o externo, ¿vale? Específicamente externo, por supuesto, eso es hostil y nunca debes de confiar nada que te llegue desde afuera. Pero bueno, en Tesla pues incluso vamos un poco más allá. Bueno, yo no creo que solo sea Tesla, ¿no? Pero la seguridad de aplicaciones pues vamos más allá y se considera incluso la arquitectura interna, ¿vale? También se considera hostil, en el que nadie confía en nadie y todo tiene que estar pues perfectamente autenticado, todo tiene que estar encriptado, todo tiene que pasar todo el tráfico encriptado, bueno, depende de los datos que lleguen, si también se tienen que almacenar de forma encriptada o no. Pero bueno, lo primero es eso, todas las entradas de datos que te lleguen, eso te tienes que asegurar pues de que no sean maliciosas, ¿no? Eso es lo que se llama el input validation, ¿vale? Entonces, eso sería lo primero que tienes para cualquier software, básicamente, ¿no? Y luego, pues, lo que te comento, ¿no? Pues a la hora del tráfico de datos, pues todo debería de estar encriptado, nadie confía en nadie, todo el mundo se tiene que autenticar con unos con otros, dependiendo de los datos, cuando almacenan esos datos en una base de datos o en algún tipo de sistema de ficheros, pues si los datos son sensibles, también deben estar encriptados. Evidentemente, la encriptación debe ser fuerte y moderna, ¿no? Que no tenga vulnerabilidades. El tema muy importante también, el tema de los componentes que vas en tu software, ¿vale? Porque cuando un desarrollador crea una aplicación, pues normalmente es como el 15% del código de esa aplicación está escrito por el desarrollador y el 85% restante del código vienen de librerías o de frameworks, ¿no? Que se usan, porque hoy prácticamente en una aplicación general, casi nadie utiliza o escribe la aplicación desde cero, ¿no? Con todo, sin utilizar librerías. Eso se puede ver en el tema del firmware, cuando ya hablamos de batería, de coche y demás, pues sí hay muchas partes que están escritas, digamos, de esa forma, pero la mayoría de las cosas pues llevan muchos componentes que no están escritos por el propio programador, ¿no? Pues asegurarnos de que esas librerías, pues eso, que no tengan vulnerabilidades también y bueno, y este tipo de cosas, ¿no? Y al principio has tocado una cosa que me parece súper interesante, que es el tema de formación a desarrolladores. Porque al final, para que la gente lo entienda, el desarrollador cuando mete debilidades en su código lo hace de forma inconsciente y muchas veces es porque le falta formación. Bajo tu experiencia, ¿cuál crees que es la forma más efectiva de formar en seguridad a un desarrollador? Porque está muy de moda el término de developer first, ¿no? Que es poner al desarrollador en el centro de todo. ¿Cuál crees que es la forma más efectiva de esta formación en seguridad a un desarrollador? Pues mira, yo cuando trabajaba en SAP, ¿vale? Era Security Champion allí, haciendo unas cosas que hacía y empecé a dar pues los workshops en persona allí, ¿no? Y una cosa que me di cuenta era que cuando tú le enseñas al programador cómo vulnerar una aplicación, ¿no? Entonces teníamos aplicaciones con vulnerabilidades, por ejemplo, de inyección de SQL. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle en eso, ¿no? A menos que quieras. Pero cuando tú le enseñas al programador, mira, cuando tú tienes este tipo de vulnerabilidad, así es como la puedo comprometer, ¿no? O hackear. Y esto es lo que puedo hacer, ¿no? Y le enseñan los datos que están por detrás, le enseña que puedes incluso modificar esos datos, incluso borrarlos. A muchos de ellos se les abrieron los ojos de, oh,
pues esto sí que es interesante. Ahora sí que tiene sentido todo esto del SQL injection, del cross-site scripting, del no sé qué, del no sé cuánto. Entonces, el mostrarles a ellos el daño que se puede producir si la aplicación no está bien protegida, ¿no? Pues yo creo que esa es una de las cosas que le abren bien los ojos a los programadores. Pero bueno, yo creo que eso, yo creo que lo más importante es la colaboración y el no, y el entender también que el programador, bueno, pues su principal trabajo es el desarrollar software. Los programadores no están incentivados, ¿vale? Por escribir software seguro, están incentivados por escribir software que funcione bien, que tenga las funcionalidades estas, yo qué sé, ¿no? Que le metan ahora, pues, inteligencia artificial al software, que se vea bonito, que en el móvil, que si lo giro, que si no lo giro, que si la tableta, que todas las pantallas sean perfectas. Eso es lo que incentiva al programador y por lo que incentivan a los programadores también, ¿no? Entonces, pues tiene mucho sentido en que el programador, pues la seguridad es como segundo plano, ¿no? Y entonces es complicado. Hay programadores que sí, que de verdad que están interesados en escribir el software seguro también y prestan más atención un poco, pero hay muchos que, bueno, que todavía incluso machacándoles un poco, pues les cuesta, ¿no? Pero bueno, pues la mejor forma pues, que yo he visto es esa, la de workshops, cosas prácticas que ellos puedan hacer y que tú incluso les enseñes cómo pueden comprometer las aplicaciones, ¿no? Y para que vean el resultado. Porque si tú le dices, le cuentas la historia y bueno, sí, esto puede pasar, no sé qué, pero sí, esto va a pasar, no va a pasar. Pero cuando ya pasan, entonces cuando ellos lo ven, cuando ven cómo se puede hacer, sobre todo cuando ellos pueden hacerlo, es cuando se le abren más, yo creo, la mentalidad, ¿no? Y además yo creo que es muy efectivo hacerlo sobre el propio código que ellos desarrollan, porque de nada sirve el típico código de ejemplo, ¿no? Que está muy mal escrito o está escrito para que sea vulnerable a posta, ¿no? Sino que es código que han escrito ellos mismos, ¿no? Y luego has tocado una figura que es la del Security Champion, que en inglés queda muy bien el nombre, en español sería el campeón de seguridad, ¿no? Que suena un poco raro, pero bueno, para que la gente lo entienda, es un término un poco técnico. Es una figura que hace de interacción entre el equipo de desarrollo y el equipo de seguridad. ¿Qué perfil dirías que es el idóneo para esa figura del Security Champion? Pues bueno, tú lo acabas de decir, desarrollador y seguridad. Tú no puedes ayudar a un programador si no entiendes cómo se programa y evidentemente no le puedes ayudar con la seguridad si no entiendes la seguridad, ¿vale? Pues un problema que hemos tenido siempre, sobre todo, bueno, y todavía incluso tenemos, ¿no? Que existe incluso el vocabulario, ¿vale? Que se utiliza en el tema del desarrollo o en el entorno de programación y el vocabulario que se utiliza en el entorno de la seguridad son distintos. Yo te cuento una anécdota. En SAP también me pasó. Pues nosotros, bueno, había equipos, ¿no? Pues que seguían ¿cómo se llama este? Ay, se me ha ido el nombre. ¿Guidelines o ¿El qué? las guidelines de seguridad? O Cuando hacen las estándar todos los días, ¿cómo se llamaba? no sé. Sí, hacen reuniones todas las mañanas, hacen reuniones por 15 Ah, minutos. las dailies. Sí, hacen las dailies estas, ¿vale? Y una de las cosas que tú haces, ¿vale? En esas reuniones, puedes decir en qué trabajé ayer, en qué voy a trabajar hoy y si hay algo que me bloquea, ¿no? Algo que me esté bloqueando para que no pueda hacer mi trabajo, ¿no? Para un poco desbloquearte, ¿vale? Entonces, pues, recuerdo yo que había un equipo que tenía que trabajar con un equipo de programación, los de seguridad, y entonces el manager del equipo de programación dice, bueno, pues que estamos bloqueados porque necesitamos no sé qué historia de ustedes, ¿no? El de seguridad viene y aquello, ¿por qué utilizáis el término bloqueado? Parece que el edificio está en fuego, que no sé qué, no sé cuánto. Para ellos eso de que estar bloqueado era una cosa enorme, mientras que en el entorno de programación es una cosa común, ¿vale? Que se utiliza en las estándares, ¿vale? Entonces te digo esto ¿por qué? Pues por eso, ¿no? Porque existe un vacío entre los programadores y la seguridad. No solo la seguridad, incluso las operaciones, ¿no? Y de ahí un poco lo del DevSecOps, ¿no? Existe ese vacío, ese entorno vacío
que ese es donde el Security Champion en este caso intenta rellenar, ¿no? Que es un poco esa persona, como comentas, que hace de puente entre eso, la programación y la seguridad, ¿no? Una persona que habla los dos lenguajes, ¿vale? Los dos términos, digamos, y que evidentemente tienes que entender, porque no es lo mismo que tú le digas a un programador, mira, he pasado un escáner a tu aplicación, aquí tienes un PDF con 100 páginas, arréglalo. A que te sientes con el programador y mira, hemos visto aquí esto, vamos a priorizar estas cosas, vamos a, mira, aquí tienes un problema de, bueno, SQL injection, ¿vale? Pues aquí esto cómo lo puedes hacer, ¿no? Y le das ya la información, le ayudas, entiendes también los pain points, ¿cómo se llama? Los puntos de dolor, ¿no? Del programador a la hora de arreglar cosas, porque arreglar cosas de seguridad muchas veces, pues, es costoso, ¿no? Lleva bastante tiempo, incluso si la arquitectura no es buena, pues casi que tienes que cambiar la arquitectura, con lo cual influye cambiar, pues, muchísimas más cosas, ¿no? No es tan sencillo en muchos aspectos, mientras que eso, lo de seguridad, lo ven de una forma muy fácil, pues esto solamente tiene que cambiar aquí una librería. Bueno, es que la librería, se la cambio, ya no es compatible con la que tenía antes y ya me parte el código y ahora tenemos que hacer una test de regresión de no sé cuántos test y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, pues el Security Champion un poco tienes que conocer los dos campos. Si no conoces los campos, pues no vas a poder ayudar demasiado. ¿Y sería un perfil de desarrollo con vocación de seguridad o alguien de seguridad con conocimiento de desarrollo? Pues yo creo que cualquiera de los dos. Mientras que tú entiendas ambos campos, no tienes por qué ser un experto programador o un experto en seguridad y conociendo un poco. Eh, También voy a decir esto, que a los de seguridad no les va a gustar mucho. El escribir un script en Python no te hace programador, ¿vale? Escribir software empresarial tiene muchísimas más cosas que escribir un simple script en Python, ¿vale? Bueno, técnicamente sí eres programador porque programas la máquina, pero no te hace un desarrollador, ¿no? De los que estamos hablando aquí. Estamos hablando de software de empresarial, ¿no? Eso tiene muchísimas más cosas que va por detrás y bueno, pero a tu pregunta, yo creo que da igual. Yo creo que lo importante es que conozcas los dos campos y seas capaz de eso, de comunicarte y de entender y de planificar y de ayudar a los programadores, pues eso, y a priorizar, ¿no? Porque hay cosas muchas veces que son, sí, tenemos un problema de seguridad, pero bueno, esto solamente es explotable o incluso no es explotable si no pasa esto y lo otro. Mientras que ahí tienes otro problema de seguridad que a lo mejor es menor, pero bueno, la explotabilidad es más probable, ¿no? A lo mejor cambia un poco las prioridades en ese tipo de historias y demás, pues sí. Entonces tienes que entender un poco los dos campos. No es complicado, sí. Y al principio has dicho que parte de tu trabajo dentro del equipo de seguridad de aplicaciones es proveer de herramientas al desarrollador. ¿Cuáles crees que son más útiles a nivel de desarrollador? A mí personalmente, aquí también hay mucha, bueno, cada uno tiene su opinión. A mí personalmente, y esto un poco hablando de lo que es el mundo del DevSecOps, ¿no? Lo que le llaman el shift left, ¿no? El mover la seguridad hacia la izquierda. Que yo diría, en vez de shift left, expand left, ¿no? Expándete a la izquierda, porque lo que mucha gente está haciendo o ha hecho es, bueno, pues en vez de hacerse escaneos en producción, los hago al principio y ya no tengo nada que hacer. No, tienes que hacerlo en todas las fases, ¿no? Para mí, pues, es eso, pues, que el programador tenga las herramientas necesarias que le estén ayudando ya a escribir código seguro desde el propio editor, ¿vale? A través de plugins o a través de lo que sea. Si utilizas, por ejemplo, el VS Code ¿no? El Visual Studio Code, o utilizas IntelliJ, pues existen plugins donde tú vas a escribir tu código y los propios plugins van viendo el código que estás escribiendo y ya te pueden decir, mira, pues aquí puedes tener un problema de no sé qué, aquí puedes tener un problema de no sé cuánto. O esta librería que estás añadiendo pues tiene una vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo ideal. Yo tuve conversaciones con gente que trabajan, uno de los creadores de OWASP, por ejemplo, él creó una empresa que se llama Contrast Security y nosotros utilizamos Contrast en SAP, yo era el punto de contacto en SAP con Contrast y demás, y tuve una conversación con esta persona y él decía que no, que lo mejor era ponerlo en un pull request para que los escáneres se hicieran en el pull request, y yo decía que bueno, que muchas veces los pipelines, ¿vale? Cuando tú ejecutas tus escáneres, digamos, en tu código y demás, pues pueden tardar mucho tiempo.
Entonces, si tú tienes que esperar hasta que tú metas tu código en GitHub, y muchas veces los programadores que lo que hacen es que no escriben código y suben el código al repositorio, a GitHub o que utilices, sino que además se pegan 2 o 3 días escribiendo código y después lo suben todo y después pues aquello empieza a escanear y bueno, pues esto está mal, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Mientras que si tú lo estás haciendo a la vez que lo vas escribiendo, si tienes ese feedback, ¿no? de las aplicaciones, de las herramientas, pues sería mucho mejor, ¿no? Se podrían capturar de forma más temprana. Con que yo, para mí, sí, yo creo que si lo puedes implementar en tu propio entorno de desarrollo, sería mejor. Y bueno, hemos tocado el término de escaneo, que básicamente para que la gente lo entienda, son herramientas que se dedican a mirar el código que desarrolla un programador y va buscando debilidades dentro de ese código para reportárselas al desarrollador. Pero muchas veces estas herramientas, que se llaman las herramientas SAST, tienen un índice de falsos positivo muy, muy grande. ¿Qué significa esto? Que la herramienta no siempre tiene la verdad, sino que muchas veces pues, se equivoca, ¿vale? Y claro, en organizaciones que son muy grandes, la limpieza de eso que te escupe la herramienta pues puede llevar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo crees que es una forma efectiva de llevar a cabo este proceso de triaje de resultados? Uh-huh. Pues lo que comentaba un poco antes, ¿no? Si tú esperas hasta el final para hacer el scan, pues te va a pasar lo que comentas, ¿no? Que vas a tener un montón de cosas y muchos falsos positivos ahí. Mientras que si tú vas escaneando a medida que vas escribiendo, pues vas a llegar a un momento en el que cuando corrijas un error o 2 veces el mismo error, la tercera vez que escriba el código o algo parecido, ya lo vas a escribir directamente bien porque ya sabes cómo tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí te va a ahorrar tiempo. Y bueno, ya eso que comenta el SAST, y antes comenté Contrast Security. Contrast Security es una herramienta del tipo IAST, no sé si las conoces, pero estas herramientas yo creo que desde mi punto de vista son las más efectivas que existen. Porque estas herramientas no miran tu código, sino que miran el comportamiento de tu aplicación en ejecución. Entonces, porque muchas veces el código, una herramienta SaaS, ¿no? que comenta, pues puede reportar vulnerabilidades en código que a lo mejor ni se ejecuta en tu aplicación más tarde, por el motivo que sea, ¿vale? Mientras que las herramientas guías estas, si ese código no se ejecuta, pues es que lo va totalmente a ignorar. O sea, solamente te va a dar vulnerabilidades o potenciales vulnerabilidades del código que la aplicación está ejecutando, ¿sabes? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, aunque todas se complementan, ¿vale? Tenemos las SaaS, tenemos las IAS, tenemos las DAS también, todas se complementan. La más efectiva, si me preguntas por cuál es la más efectiva, yo diría que las IAS. Tienen su historia también, tienen un poco de... Tienen varios problemillas que hay que resolver y demás por el tema de cómo funcionan, ¿no? Pero sí, yo diría que las IAS son las más efectivas. Y claro, muchas veces lo que pasa con las SAST, y yo creo que por esto comentas lo de las IAS, es que la herramienta te reporta un fallo en el código, ¿vale? Lo que se conoce como debilidad, y muchas veces como no tienes, muchas veces no, como no tienes el contexto de la aplicación, de dónde se ejecuta, la explotabilidad no la conoces. Entonces, yo entiendo que estas herramientas IAS que comentas son efectivas precisamente por eso, ¿no? Porque tienen todo el conjunto completo de la aplicación. Entonces, ¿crees que son las más efectivas también a nivel de desarrollador? Sí, totalmente. De hecho, las herramientas y estas las puedes ir ejecutando a la vez que estás desarrollando. O sea, tú escribes tu código, cuando tú ejecutas tu aplicación en local, digamos, para probarla y demás, tú puedes tener la herramienta IA ejecutándose ahí y reportándote las vulnerabilidades que puede tener, ¿no? No solo eso, sino que además una de las cosas que, cuando hablamos del DevSecOps, ¿no? Una de las cosas que se recomiendan es cuando escribimos los tests unitarios, pues que también nos enfoquemos en escribir test de seguridad, ¿vale? Pues para probar el SQL Injection, para probar cross-site scripting, para probar lo que sea, ¿no? Lo bueno con las herramientas IAS es que si tú solamente tienes test normales y corrientes sin tener que ser de seguridad, estas herramientas son capaces, ¿vale? Son capaces de, basado en el comportamiento, cuando tú mandas esos test a la aplicación, basado en el comportamiento de tu aplicación, son capaces de detectar si existe una vulnerabilidad en ese path, ¿no? En ese camino de la ejecución de la aplicación o no.
Entonces, pues sí, yo creo que sí, que son las más efectivas. Pero como comentaba antes, bueno, después también tienen las DAS, ¿no? Que ven las cosas de afuera. Una cosa que las IAs no ven, pues el tráfico a partir de ahí hasta afuera. Por ejemplo, temas de certificados digitales, el tema de si el tráfico está encriptado o no está encriptado, o potencialmente problemas con eso, o cosas que ocurren en el navegador. Eso las IAs no lo ven, ¿vale? Porque está integrada dentro de la aplicación. Pero de nuevo, si tú me dices a mí que tengo que elige una herramienta de seguridad solamente que podamos utilizar, yo creo que la IAS es la más interesante. Y antes has comentado el tema del pipeline, ¿no? Que para la gente que nos esté escuchando que no sea tan técnica, ¿cómo explicarías qué es un pipeline? Sí, el pipeline es un proceso, es un proceso en cadena, ¿vale? Que ejecuta distintas tareas. En el tema por ejemplo, de lo que es la construcción del software, pues normalmente lo que se hace es cuando el programador escribe el software y ese código, ¿no? Lo sube a un repositorio de código, ¿vale? Muy típico GitHub, por ejemplo, GitLab. Cuando ese código se sube al repositorio, ¿vale? Pues se empiezan a ejecutar una serie de tareas en cadena. Si tienes que configurarlo y demás, ¿no? Pero bueno, normalmente lo primero que se ejecuta, pues quizás es la compilación del código, ¿no? El código compila o no compila, si tiene errores de sintaxis, ¿no? Otra cosa que se suelen ejecutar justo después, ¿no? Pues el tema de los test unitarios, ¿no? Ejecutar los tests que se tengan para la aplicación para asegurar de que el código, pues, supuestamente está funcionando como debería. Si ya metemos temas de seguridad, ¿no? Pues el escaneo, como comentaba antes tú, ¿no? El tema de las herramientas SaaS, el escaneo estático de la aplicación, el escaneo de las dependencias, ¿no? De las librerías que comentaba antes, ¿no? Como comenté antes, ¿no? El 80-85% de tu aplicación pues está compuesta de librerías externas, de cosas externas, ¿no? Pues es importante escanear esas cosas también. Después construye, una vez que todo eso, si todas esas tareas son positivas, digamos, que no hay errores y no hay nada así que sea interesante o que sea malicioso, ¿no? En un momento dado, pues nada, ahí se empaqueta tu aplicación y después, dependiendo de cómo se despliegue, pues bueno, esa aplicación pues se sube a un repositorio y ya pues ahí un poco se despliega, ¿no? Si utilizamos cosas del IaaS, por ejemplo, bueno, pues antes de subir la aplicación a un repositorio de producción, digamos, pues se pone en un repositorio de tests donde se despliega la aplicación, se lanzan los tests que se tengan que lanzar, se mira si la herramienta de IaaS reporta alguna vulnerabilidad que sea crítica o alta, dependiendo de lo que estemos buscando, etcétera, ¿no? Y después, al final, pues incluso se pueden lanzar también si utilizas herramientas DAS en un pipeline, que yo nunca la he conseguido utilizar en un pipeline de forma efectiva, pero si las utilizas, pues lo mismo, lo haces ahí todo y demás, ¿no? Y al final, pues, si todas esas tareas han pasado de forma efectiva, digamos, ¿no? Sin que hubiera problemas o errores, pues ya tienes tu aplicación preparada para desplegarla en producción, ¿no? Y pues bueno, ese sería un poco el pipeline, ¿no? Esa cadena de tareas que se ejecutan, esos controles de calidad, entre comillas, ¿no? Que se ejecutan en el software antes de ser lanzado a un entorno de producción. Que básicamente, muy resumido, esto que nos has contado con todo tipo de detalles, es el programador programa, se hacen los tests para esperar que ese código que ha programado funcione como se espera que funciona. Luego, por otro lado, tenemos la parte de seguridad para ver que ese código es seguro y luego ya tenemos la parte de despliegue. Esto entiendo que son para lenguajes modernos, lenguajes que puedan estar integrados en un pipeline. Pero ¿qué pasa con aquellos lenguajes que no son tan modernos? ¿Dónde crees que está el reto de un ingeniero de aplicaciones en dar cobertura a estos lenguajes? Pues una buena pregunta, porque en SAP tuve ese problema. Tuvimos ese problema en SAP y eso me hizo un poco recapacitar, ¿no? Con el tema del DevSecOps, ¿right? Que no hemos comentado mucho. Bueno, el tema del DevSecOps habla un poco de la colaboración entre los desarrolladores, ¿no? Developers, Sec de seguridad y Ops de operaciones, ¿no? Los administradores, los que montan la arquitectura, los de seguridad, los de desarrollo. Y a esa pregunta que comentas, en SAP tuvimos ese problema. Y cuando nosotros teníamos una aplicación en la que yo trabajaba además, pues que estaba escrita en un lenguaje bastante raro, que yo en mi vida había escuchado hasta que empecé a trabajar en SAP.
Y el problema que tuvimos es que no existen herramientas de seguridad pues, que sepan trabajar con ese lenguaje. Sí que tienes tu compilador, evidentemente, pero a partir poco más. No había herramientas de seguridad, de escaneos de nada, porque lo único es que sí podías escanear era, digamos, testear la aplicación desde el punto de vista de la seguridad es con Dust, ¿vale? Porque para Dust eres una caja negra y solamente lo que hago es como si el usuario abriera el navegador, ¿no? Y se pusiera a interactuar con la aplicación. Pues eso, el Dust hace eso, ¿no? Pero el tema del análisis estático, las guías, el escaneo de dependencias, este tipo de cosas, pues nada, no teníamos nada de eso. Entonces, pues lo único que nos queda pues era un poco eso, el Dust y para responder a tu pregunta un poco, es la fortificación de ese despliegue, ¿vale? Como no teníamos ese feedback de seguridad, pues era el fortificar los deployments de esta aplicación, ¿vale? En el sentido de que, bueno, que cortar todo lo que pudiéramos cortar de la aplicación, aislarla, todo lo que pudiéramos aislarla, ¿vale? En el caso de que se comprometa, pues que el atacante no pueda pivotar, ¿no? Internamente en la empresa, o lo que se llama movimientos laterales, ¿no? El tema del el principio de mínimos privilegios, ¿no? Privilegios mínimos, que si, de nuevo, ¿no? Si el atacante compromete la aplicación, pues que no tenga acceso a toda la aplicación, sino que solamente tenga acceso a lo mínimo que tenga que tener acceso, ¿no? Si es no sé, la aplicación se compromete por el uso de un usuario en el que solo puede ver informes, pues asegúrate de que ese usuario no pueda modificar datos, ¿vale? En la base de datos o en ningún sitio, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas, un poco lo que es la fortificación. Y entonces, lo que comentaba antes, ¿no? Me dio un poco que pensar y yo diría que el DevSecOps habría que añadirle otro grupo más, que sería el de compliance, la gente que se dedican al tema de compliance, temas legales. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando trabajamos allí en SAP, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, la aplicación que te comento era para el gobierno de los Estados Unidos. Y al final, pues empezamos también con un contrato con el Departamento de Defensa, ¿vale? Entonces, para cuando ya te metes a esos niveles, tienes que cumplir con ciertas leyes que pone el gobierno. De hecho, bueno, creo que se llama el programa se llama FedRAMP, Federal, no sé qué, no sé lo que significa. Pero una de las cosas que ellos miran es que tu herramienta pues tengas que tener analizadores estáticos de código, no herramientas SAST. Y claro, eso no lo podemos pasar. ¿Por qué? Porque no existía. Para esa parte de la aplicación no existía. Entonces, pues tenemos que explicar y tuvimos que, bueno, que como mitigación, pues la fortificación, ¿no? De la aplicación para asegurarnos de que estaba bien aislada y demás historias. Pues sí, bueno, para responder a tu pregunta, pues eso, si tienes que lidiar con ese tipo de cosas, pues la fortificación, aislamiento, microsegmentación de la red, en fin, aislar la aplicación lo máximo que puedas para que, bueno, si pasa algo malo, si se compromete, que no llegue a mucho, ¿no? Que al final es un término que nosotros en nicho lo decimos la cebolla, ¿no? Que es el defense in deep, ¿no? Que vas añadiendo capas de protección a esa aplicación para intentar que sea lo más segura posible, siempre que no te fíes de la capa que tienes, de la seguridad de la capa superior. Exacto. Y bueno, has tocado un tema que es el threat modeling, ¿no? Que es básicamente, para que la gente lo entienda, es las amenazas que pueden tener tu software. Por ejemplo, si tenemos la aplicación de Tesla en el móvil, pues una amenaza podría ser que nos quitasen el móvil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Este proceso es algo manual o crees que se puede automatizar? Yo creo que se podría automatizar hasta cierto punto, hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, sí, hasta cierto punto. Nosotros actualmente lo hacemos de forma manual, ¿vale? Pero bueno, claro, porque es que cada situación es... Esto se podría automatizar dependiendo de cómo... Porque claro, normalmente cuando hablamos de software, el threat modeling se hace inicialmente sobre lo que es la arquitectura de tu software, ¿no? Tú presentas tu arquitectura con todas las conexiones. Si tú eres capaz de
que ya existen herramientas ahí de, digamos, representar esa arquitectura a través de código o a través de algún tipo de texto, ¿no? Formato, pues, no sé, Markdown, ¿no? MD de esto, o JSON, o lo que sea, pues sí que se podría automatizar hasta cierto punto, ¿vale? Porque tú puedes decir, bueno, si tengo un nodo, componente A, que se comunica con un componente D, que es una base de datos, ¿no? Tengo un servicio con una base de datos, se comunica aquí, y en la comunicación, pues yo pongo que la comunicación se hace por HTTP, ¿no? O en texto plano, ¿no? Pues claro, tú podrías automatizar eso y decir, bueno, pues todas las comunicaciones tienen que estar utilizando encriptación, ¿no? TLS o lo que sea. Pues de una forma, sí, se podría automatizar hasta cierto punto si eres eso, si eres capaz de definir tu arquitectura de una forma que un programa, ¿vale? Una herramienta informática, pues seas capaz de leer esa arquitectura y a partir de ahí, pues, decirte, mira, pues estas son las amenazas que he encontrado en tu sistema, ¿no? De hecho, bueno, existen herramientas ya que están disponibles. Hay una que es de OAS, que se llama PYTM, Python Threat Modeling, donde tú puedes definir tu arquitectura a través de código en Python, en este caso, y te dice, tiene una especie de, bueno, base de datos o una lista de amenazas ya predefinidas y basado en tu arquitectura, pues te dice, pues estas son las amenazas, ¿vale? Entonces, hasta cierto punto se podría, ¿vale? Pero yo creo que siempre el factor humano a día de hoy todavía no se puede reemplazar al 100%, ¿vale? Desde este punto de vista. Sí. Y esto me ayuda mucho a enganchar con lo siguiente que te quería preguntar, que ya que has tocado el tema del factor humano, y es la inteligencia artificial. Claro, alguien que nos esté escuchando puede pensar, hombre, pero es que todo el código este que estamos hablando a lo largo del podcast, ahora lo puede hacer una inteligencia artificial. ¿Y qué retos crees tú que tiene alguien que se dedica a seguridad de desarrollo para ver esos códigos que genera la IAS? Porque hemos visto que hace poco han sacado OWASP, que para que la gente sepa qué es OWASP, es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a hacer diferentes proyectos, ¿vale? Y es un estándar en la industria de la seguridad de aplicaciones muy, muy reconocido, que lleva muchos años, y ahora han sacado un paper con aquellos riesgos que hay en la IA. ¿Qué opinión tienes tú del código este que genera la IA? ¿Vamos a poder quitar programadores? Yo creo que no todavía. No sé si en 10 años o 15, no sé. Pero lo que sí que es verdad que esto claro, mejor que te refieras a los LLM, ¿no? Al ChatGPT y este tipo de historias, ¿no? Lo que sí que estas herramientas van a impulsar o a incrementar el rendimiento de un programador, ¿vale? Yo creo que la IA todavía, pues claro, la IA hasta ahora pues un poco responde con los datos que se han entrenado, ¿vale? Y hubo un experimento, bueno, es un experimento no, pero hubo un proyecto que creo que fue el del gobierno de los Estados Unidos, donde entrenaron una IA con datos antiguos, ¿no? De los años 40, 50. Cuando ellos le preguntaban a la IA, le hacían preguntas, pues la IA respondía de forma racista, ¿vale? Porque si tú alimentas los 40, 50 en Estados Unidos, pues bueno, es un país donde la segregación, ¿no? Entre la raza afroamericana, los blancos y demás, pues todavía existía ese problema. Bueno, todavía quizás exista algo por ahí, pero entonces pues depende un poco de eso, ¿no? De los datos con los que han sido entrenados. Y desafortunadamente, pues en Internet hay muchísimo código malo. Y bueno, si tú has entrenado tu IA con esos datos, pues va a escribir datos también. De hecho, ha habido noticias, ¿no? En los que se comentaba eso, que la IA generaba código con vulnerabilidades ya, ¿no? Entonces, ¿que van a reemplazar al programador? Yo creo que no todavía, pero sí que le va a dar un impulso en el rendimiento, digamos, ¿no? Ahora es muy fácil. Antes, si tú, por ejemplo, tenías que hacer algo, te llevar a Google, ¿no? O a tu buscador preferido, buscabas no sé qué, te ponías a clic, hacer clic por aquí, hasta que encontrabas un código, normalmente en Stack Overflow, lo copiabas, lo pegabas, funcionaba, no funcionaba, cambiaba y hasta que lo hiciera funcionar, ¿no? Ahora con la IA, pues nada, dame un código que haga esto, lo copias, lo pegas, entonces es mucho más rápido, ¿vale? Antes pasaba una hora buscando y ahora pues lo tiene todo en 20 segundos, ¿no? Puedes tener el mismo código.
pero yo creo que todavía no estamos a ese nivel de poder, de que la IA vaya a reemplazar a un programador. Yo creo que no. Y bueno, si alguien, y ya por finalizar, si alguien ha llegado hasta este punto del podcast, que la verdad creo que hemos aprendido un montón contigo, Rafael, le vamos a dejar el regalo de que nos digas con 3 palabras cómo calificarías trabajar en Tesla o a Tesla, con 3 palabras, según tú en este año que llevas. Oh, con 3 palabras. Con 3 palabras. Pues no sé, a ver, con 3 palabras, ¿cómo calificaría? Pues mira, dinámico, ¿vale? Es una empresa muy dinámica, como comenté antes, un mercado muy, muy competitivo. Entonces es muy dinámico, tenemos que cambiar y adaptarnos. Adaptación, dinamismo, ¿no? Dinámica, adaptación y investigación, me imagino. Claro, porque tienes que estar ahí siempre tienes que estar avanzando. No te puedes dormir. Te duermes, pues te comes la. Sí. Literal. Pues nada, Rafael, vamos a cerrar por aquí, agradecerte un montón la disponibilidad, el tiempo que has dedicado aquí a estar en el canal de Ruedana. Os dejaré todos los libros que ha escrito Rafael, que como ha dicho al principio, uno propio y otro con algún amiguete del sector. Os lo dejaré en la descripción por si os ha gustado este tema. Os recomiendo que los leáis porque son 2 muy buenos libros. Y nada, no sé si quieres dejar algún mensaje para la audiencia. Pues no sé, bueno, muchas gracias por invitarme aquí al podcast, al canal. Compraros Teslas, ¿vale? Que tienen que subir las acciones. Está la cosa ahora. Y nada, pues eso, poco más. Un saludo a todos, muchas gracias y nada. Nos vemos en otra ocasión, quizás. Pues muchas gracias, Rafael. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao.